especial de parte de el Señor a todos ustedes para este día sábado. Estamos adorando al Señor, no importa donde estemos ahora, si en la casa o en algún otro lado, podemos disfrutar de la gran experiencia de adorar al Señor en este día. Reciban un saludo cariñoso y especial también de la Universidad Adventista Dominicana y todos sus aliados, el Colegio Adventista Dominicano y el Colegio Adventista Metropolitano, que los saludan hoy también a todos ustedes. Vamos a abrir la Biblia hoy. Quiero tratar un tema que muy pocas veces nosotros lo vemos con esa objetividad, porque tradicionalmente a nosotros se nos ha enseñado el rechazo hacia el pecado, pero a veces nosotros rompemos una línea delicada que es, pero puede convertirse en un peligro cuando de repente nosotros dejamos de hacer el énfasis en el rechazo en el pecado y lo diferimos al rechazo también al pecador. Es muy difícil. El pecado y el hombre no se pueden separar. El pecado es parte de la naturaleza del ser humano. Por ende, es muy difícil poder hacer la separación entre el pecado y el pecador. Pero Jesús lo hizo, Jesús lo hace con nosotros. Y hoy yo quiero compartir con ustedes una experiencia de la vida de Jesús. Se registra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 40 en adelante. Y yo quiero orar antes de comenzar, pues, a estudiar este texto con ustedes, tomando en cuenta la premisa de que mi tema estará enfocado a poder ilustrar, poder mostrar cómo Jesús hizo esa separación entre pecado y pecador para tocar lo que no se toca. Oremos. Querido Señor, nosotros venimos ante ti implorando el perdón por nuestros pecados. Nosotros no merecemos tu gracia ni la oportunidad que tú nos das hoy de hablarnos, de sostenernos y de que el Espíritu Santo haga una obra especial en nuestros corazones. Pero tú, Señor, nos amas más allá de lo que comprendemos y más allá de lo que nosotros apreciamos. Por eso venimos ante ti y te rogamos que tú arranques de nosotros cualquier sentimiento, cualquier realidad pecaminosa que nos separe de ti y nos ayude, Señor, a concentrarnos en tu palabra. Que tu palabra hoy construya, que tu palabra hoy salve, que tu palabra hoy sane, rompa cadenas, que tu palabra hoy reine en estos momentos y que toda honra y gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Probablemente esta historia ustedes la conocen muy, muy bien. Es la historia de un leproso y el versículo 40 de Marcos 1 dice claramente que vino a él, a Jesús, un leproso, rogándole y arrodillándose y le dijo, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Un leproso, típico, la historia muy conocida, repito, se acerca a Jesús. Esto probablemente ocurre al principio del ministerio de Jesús. El Evangelio de Marcos lo coloca en ese momento preciso de cuando Jesús está iniciando su obra pública en el área de Galilea, específicamente allí a la orilla del lago de Genezaret. Cuando Jesús se encuentra con este hombre, pasa algo que es inusual, porque ya en la palabra leproso te tiene que decir que la persona estaba sufriendo lo que era probablemente la enfermedad más rechazada y malentendida en el tiempo de Jesús. En ese tiempo, en el contexto del judaísmo, sobre todo por la
fuerte influencia de las leyes mosaicas y las leyes rabínicas que se desarrollaron a partir de las leyes mosaicas, la lepra era vista como un gran castigo de parte de Dios. Había por lo menos unos tres aspectos que podía afectar gravemente el problema de la lepra. El número uno era el aspecto claramente físico, la enfermedad. No era, probablemente algunos estudiosos dicen que a lo que se le llamaba lepra en ese tiempo no era a la enfermedad que en el siglo XXI nosotros conocemos como la misma. Lo cierto es que habían ciertas afecciones en la piel que eran contagiosas y que algunas eran muy degenerativas y era como cuando a la enfermedad que esto se refiere era como alguien que comenzaba a perder cierta sensibilidad de sus tejidos y como que se iba muriendo en vida, como que iba su cuerpo, sus tejidos, su piel se iba degradando como si se hubiera muerto, pero todavía estaba vivo. La gente le tenía mucho miedo a eso. Obviamente era una enfermedad gravísima, era una enfermedad que traía consecuencias muy fuertes sobre el físico, sobre la parte pues, de la salud. Pero habían dos cosas que yo creo que afectaban mucho más que esto, añadían un peso y que traían preconceptos muy complicados. El número uno tiene que ver con que habían leyes fundamentadas principalmente, repito, en interpretaciones a las leyes mosaicas que insinuaban, que decían que un leproso, perdón, no insinuaban, ordenaban que cuando alguien era sospechoso de lepra, esa persona tenía que abandonar cualquier contacto social y tenía que irse de la casa. De hecho, su casa a veces era completamente quemada, igual que todas sus pertenencias, su cama, todo, porque habían enfermedades, repito, en la piel que eran muy contagiosas. Entonces, para evitar la propagación, principalmente cuando el pueblo de Israel habitaba en carpas, también el material de las carpas, los cueros que se usaban para hacer las carpas, eh, eran de fácil transmisión para estas enfermedades, contribuían a la fácil transmisión de estas enfermedades. Por eso las leyes eran muy estrictas, pero la interpretación que hicieron los rabinos ya en el periodo judío, después del exilio de Israel, ellos comenzaron a hacer un énfasis muy fuerte en esa separación social. Tenía que irse, tenía que desaparecerse, tenía que dejar padre, madre, hijo, esposo, esposa, lo que fuera, y tenían que irse a lugares desiertos. Los leprosos tenían por ley también ciertas obligaciones. Ellos tenían que ellos eran los responsables de mantenerse alejados, y le voy a explicar por qué más adelante. Y además de eso, ellos tenían que, si sospechaban que estaban cerca, tenían que gritar con toda la fuerza de su corazón que había inmundicia alrededor y tenían que ir gritando esa misma palabra, inmundo, 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 para que cualquier persona que estuviera cerca pudiese protegerse. Hemos visto dos aspectos, el aspecto físico, ¿verdad? Ese aspecto que daña cuando uno está enfermo, el estado de ánimo baja a lo mínimo, vienen muchas preguntas, vienen muchas cuestionantes y de una enfermedad incurable, una enfermedad sin cura, sin ninguna esperanza de vida, no solamente que vas a sufrir, sino que te va a llevar a la muerte, de seguro. Entonces era una situación complicada para los leprosos. Número dos, tenían que salir de todo su entorno social y eso yo creo que le hacía más daño que la misma enfermedad. Tenía que irse lejos de la familia, del cuidado, del cariño, de la sociedad, tenían que ir a sobrevivir como Dios lo ayudara en lugares desiertos. Pero el número tres era devastador para esta gente, porque a esta gente se le enseñaba, en Israel se enseñaba que la razón por la cual alguien era leproso
era porque había cometido un pecado, él o uno de sus antepasados, tan grave que Dios se alejaba de ellos, que Dios los rechazaba y que Dios entonces no quería nada con ellos, y esa era la señal de que Dios se había alejado de alguien. Los israelitas y los judíos, y hago la diferencia porque existe una diferencia que ahora no voy a explicar, pero el judaísmo es una eh, reconstrucción tardía de lo que fue Israel. El judaísmo surge después que Israel fue al exilio a Babilonia y retorna a la tierra con Esdras, Nehemías, etc. Allí surgieron muchas escuelas que comenzaron a reinterpretar el Antiguo Testamento. Entonces, cuando ellos reinterpretan el Antiguo Testamento, ellos comenzaron a hacer un enfoque a las enfermedades bastante curioso. Por eso en los evangelios usted va a ver tantas curaciones, tantos milagros enfatizados, porque el evangelio es la explicación máxima de cómo realmente es Jesús y qué realmente es lo que es Dios. Porque hasta ese momento la proyección de Dios estaba un poco oscura con las tantas interpretaciones de las escuelas. Y estas interpretaciones, repito, se enfocaron en las enfermedades como consecuencias naturales de los pecados. O sea, usted está enfermo es porque usted pecó. Entonces, el tamaño de su enfermedad es la proporción también del tamaño de tu pecado. Y, por ejemplo, cuando tú lees en Juan capítulo 9 de un muchacho que nació eh, ciego, los discípulos hicieron un razonamiento lógico. Si este nació ciego, ¿fue él que pecó o fueron sus papás? Porque él nació y ya nació con la consecuencia. Quiere decir que fueron sus papás los que pecaron. Fíjese cómo era la concepción de la enfermedad. La lepra era la peor de todas, por esas tres cosas. Número uno, la parte física. Número dos, la parte social, la separación. Imagínese usted tener que irse de todo su entorno social y familiar, de apoyo, de soporte. Y número tres, eso que le inculcaban, tú tienes eso porque Dios se aleja de ti, porque Dios te da la espalda. Eso te está pasando por eso. Cuando yo veo ese cuadro, se me parece mucho también, aparte de las concepciones que nosotros tenemos hoy con el pecador y el pecado. Por eso le hablé al principio de que nosotros tenemos que tratar de hacer una diferencia, aunque a veces es difícil, entre lo que es el pecador y el pecado. Es difícil porque usted ve el pecado a través de los pecadores, pero hay que tener cuidado con eso porque de repente nosotros podemos caer en el mismo problema que tenía el pueblo de Israel con los leprosos, de confundir el problema de la enfermedad con el problema de que alguien puede ser, que sea la consecuencia de que Dios esté rechazando a alguien. Sigamos leyendo para ir explicando la idea más adelante. Movido a compasión, dice, y algunas versiones, a mí me llama mucho la atención, hay algunas versiones que dicen que Jesús se lo dijo con coraje, por si acaso alguien tiene esa lección, esa versión de la Biblia, no lo malinterpreten. Lo que pasa es que en el original, la palabra que se utiliza en algunas versiones antiguas tiene que ver como con una transmisión de un mensaje enfático. No es que está enojado, pero sí se lo dijo con firmeza, sí se lo advirtió con firmeza. Cuando Jesús le dijo, eh, dice, movido a compasión, extendió su mano y lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Yo quiero que veamos la secuencia de esto. El hombre viene, se aparece donde está Jesús, está arriesgando su vida. Hace un ratito le dije, le voy a decir por qué las leyes eran tan estrictas y por qué ellos tenían que gritar. Habían leyes ya en ese tiempo, en el siglo I de nuestra era, que decían que si alguien veía a un leproso en lugares públicos, podía quitarle la vida porque esa persona representaba un peligro público, representaba un peligro a la sociedad
Y este hombre evidentemente estaba desesperado, estaba en una condición ya que la vida parecía que no le importaba mucho. Jesús nunca estaba solo. Si usted lee el contexto de Marcos 1, va a ver que Jesús en todo ese entorno estuvo rodeado de mucha gente. Por ende, cuando él vino hacia Jesús, ahí en Capernaum, al lago del mar de Genezaret, de seguro que Jesús estaba rodeado de muchas personas. De seguro que él tuvo que atravesar las calles de la aldea, tuvo que atravesar lugares poblados y la gente probablemente corría de él. Entonces él se acerca a Jesús y le dice, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes. No, si tú quieres limpiarme, él le fue directo y le dijo, no, si tú realmente quieres limpiarme, tú tienes el poder para hacerlo. Obviamente este hombre, aunque fue movido con una valentía, probablemente por la gravedad de su caso, probablemente porque ya no tenía ninguna esperanza, este hombre fue movido también por fe. Él sabía que Jesús podía hacerlo. Por eso se arriesgó también. Porque cuando tú no tienes ninguna esperanza, pero tú sabes lo que Dios puede hacer por ti, las cosas son diferentes. Eso enciende una luz en el medio de la oscuridad más grande que haya. No existe una sola persona en este mundo que no tenga esperanza. No existe alguien que esté atravesando por un momento tan difícil, tan complicado, tan avasallador que no tenga esperanza, porque el Señor quiere ayudarte. El problema es que a veces nosotros nos arropamos tanto del pecado que nos impide esa oscuridad mirar esa luz que brilla allá al final, que es la de Jesús. Y vamos a cualquier otra cosa, pero entendemos ya como que nos da, el cerebro nos da el mensaje como natural de que no, es que Dios es demasiado bueno y yo soy muy malo. Dios no me va a aceptar, Dios no me va a pedir que, no me va a ayudar porque yo no lo merezco, porque yo eh, tengo lepra, estoy mal, el pecado me arropó, me abrumó. Es un error que este leproso nos enseña la lección. Él no tenía esperanza. A él le dijeron que su enfermedad no se iba a sanar. A él lo echaron de su casa. A él le enseñaron que Dios lo estaba castigando porque él era malo y porque él no merecía más nada que la muerte y el dolor y la enfermedad. Todo eso a él se le había enseñado. Pero él se atrevió a acercarse a Dios y decir lo contrario a lo que todo el mundo le había enseñado. Él se acercó a Jesús y le dijo, si tú quieres, tú me puedes limpiar. Si tú quieres, tú puedes hacerlo. Y eso es admirable. Eso es una obra de fe de este hombre. Y entonces cuando Jesús le dice eso, cuando él le dice eso a Jesús, fíjese la secuencia. Jesús pudo haberle dicho, mira, qué buena es tu fe, qué grande. Yo quiero, sánate. Jesús no hizo eso. Jesús se acerca al hombre y toca lo que no se toca. Era prohibido tocar al leproso, porque esa enfermedad se transmitía a través del roce, del toque, de usar la misma ropa o tocar la piel contaminada. Pero Jesús se acerca, toca al hombre y le dice, yo quiero. Fíjense la secuencia. Lo toca, le dice que quiere y luego le da la orden de que se sane. Primero lo toca, luego le dice que quiere y luego da la orden de que se sane. Tres cosas muy importantes. Para este leproso probablemente lo más importante, lo más trascendente, lo más especial fue que alguien se atreviera a tocar lo que no se toca.
Y allí es donde la iglesia tiene que tener cuidado, porque a veces nosotros tratamos personas que incurren en pecado. Todos somos pecadores, pero algunos hacen cosas que nos sorprenden, que llama la atención, a veces nos producen como repudio, rechazo, y eso es así. Pero la enfermedad, aquí Jesús te está enseñando que hay que aprender a separar la enfermedad del enfermo. La enfermedad se cura, el pecado se perdona, pero junto con perdonar al pecado, junto con Dios borrar el pecado, Dios también quiere levantar al que está pecando. Dios también quiere ayudar al que ha tropezado. Dios también quiere ayudar al que ha caído. Y eso es muy importante, porque aquí Jesús no solo está sanando una lepra, Jesús está salvando un alma que está confundida, un alma que está rechazada. Y vemos a un Dios preocupado no solo por el dolor que la lepra le estaba produciendo a este hombre, sino reconstruyendo un corazón que se había roto por tanto prejuicio, por tanto ataque, tanto peligro, tanto rechazo, tanto, tanta separación que había hecho el pueblo de él. Quizás este hombre tenía años sufriendo, vagando, solo, no sé cuánto tiempo, pero estaba en una situación complicada y Jesús tocó lo que no se toca. ¿Por qué? La iglesia tiene el deber de ser los brazos, las manos, los ojos de Jesús aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que atrevernos a abrir las puertas de nuestra iglesia para tocar lo que no se toca también. Aprender no solo a corregir el pecado, porque a veces somos muy buenos señalando, diciendo lo que es pecado y cómo se corrige el pecado. Pero debemos hacer un énfasis similar también en levantar al pecador. Porque si usted corrige al que peca, si usted eh, eh, amonesta al que peca, si usted toma decisiones con el que peca y le enseña lecciones, pero usted no cambia la vida de esa persona va a continuar pecando. Digo usted, Dios es el que cambia la vida, pero usted como instrumento de Dios, usted como líder de la iglesia de Cristo, usted como parte de la iglesia que representa al Señor aquí en la tierra, atreverse a ir y tocar lo que no se toca es el deber más grande y sagrado que tiene la iglesia. Ir y levantar y salvar a aquel que está tropezando. No solo decirle, mira, eso está mal lo que tú estás haciendo. Mira, eso es pecado, eso es feo. Para eso a veces nosotros somos muy ligeros, muy fácil de hacer eso. Pero para poder cambiar las vidas de las personas, para poder tocar la vida de la gente, para poder ser representante del amor de Dios. Jesús dijo, Juan dice en una de sus cartas, algo que lo voy a usar solo como ilustración, aunque es de otro tema, pero es una ilustración. Dice, el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Es un qué? Un mentiroso. Porque ¿cómo tú vas a decir que amas a Dios que nunca has visto y no amas a tu hermano con quien tú estás siempre? Eso es una ilustración clara de que el ser humano ve a Dios, y quiero que me entiendan bien, Dios es visto a través de las acciones de nosotros. Por eso Jesús tuvo, que es Dios, que encarnarse para vivir entre los hombres, para que la gente realmente viera cómo era Dios. El plan de salvación pudo diseñarse probablemente de otra forma, pero, pero ante una imagen tan degradada que había de Dios en ese tiempo, probablemente el mejor camino, no probablemente, porque eso fue el que hizo Dios y Dios no falla, encarnarse y vivir entre los hombres
no solo para tener una muerte vicaria o sustitutiva, sino también para tener una vida ejemplar y mostrarnos no solo cómo viven los hombres santos, sino cómo realmente es Dios, cuál es la actitud que tiene Dios, cuál es el grado de acercamiento que Dios quiere hacer hacia su pueblo. Eso pasa. Dios es visto por los demás como nosotros vivimos. Como yo trato al pecador, como yo trato al prójimo, diciendo que soy cristiano, es como la gente va a concebir a Dios también. Por eso mucha gente tiene cierto rechazo, cierta distancia con relación al Señor, porque lo que ven nosotros no es lo que es Dios realmente. Bueno, aquí Jesús enseñó una gran lección. Él se acercó, tocó, le dijo, mira, yo quiero limpiarte. O sea, todo eso, aunque pasara inmediatamente, la reacción automática que el hombre tuvo fue algo extraordinario. Me tocó, o sea, ¿cuánto tiempo alguien sano no se acercaba, no se atrevía a tocar esa lepra, ese cuerpo debilitado, ese cuerpo acabado? Pero más, ese toque fue más allá de la piel, más allá de sus músculos. Ese toque le llegó hasta el corazón. Probablemente ese toque cargado de compasión, de cariño, eh, y las palabras directas, así mirándole a la cara y diciendo, mira, yo quiero limpiarte, yo quiero. Así como tú dijiste, si tú quieres, puedes limpiarme. Yo quiero que tú sepas que yo quiero limpiarte. Así que límpiate. Y dice la Biblia, al instante la lepra lo dejó y se quedó limpio. De allí se fue un hombre limpio, pero yo creo que también que se fue un hombre transformado. Porque, porque en algún momento había posibilidad de que la enfermedad se diera o que fuera una confusión y no fuera esa enfermedad llamada lepra, y por eso la gente tenía el deber, desde que le nacía una mancha sospechosa, de ir a un sacerdote del templo de Israel para que lo viera. Y ese sacerdote determinaba qué iba a pasar, si esa persona era leprosa, si él lo dictaminaba leproso en ese momento, en ese mismo instante desde el templo tenía que irse a, a, a lugares desiertos, tenía que irse de la ciudad. Y desde ese mismo momento, en el mismo templo, tenía que comenzar a gritar, soy leproso, soy inmundo, para que la gente le abriera paso. En el momento que desaparecía, si por alguna razón desaparecía la mancha, la piel o la afección en la piel, esa persona podía regresar a donde el mismo sacerdote que le determinó la lepra para que esa persona lo declarara limpio. En el momento que se declaraba limpio, ya podía acceder. Así que el problema más grande no era tanto la enfermedad en sí, sino todo el prejuicio que rodeaba esta enfermedad. Por eso Jesús hizo esto, no solo lo sanó, eso lo pudo haber determinado en el momento que se le quitara una mancha o algo hasta un sacerdote, pudo haber sido un producto natural, aunque esto no fue un producto natural, fue una sanidad completa, pero lo que quiero enfatizar es que lo más importante de este milagro no fue que la lepra desapareció, lo más importante es el proceso como el Señor quita la lepra. ¿Mm? Concentrado no en la lepra, sino en el leproso. El problema, eso se tocó al final y la lepra se le fue, pero el toque, hablar, conversar con el hombre, eh, eh, llegar a donde nadie llegaba, eso fue importante y eso cambió completamente la vida de este hombre y cambia la lección que nosotros debemos tener también con relación al pecado. Repito, a veces el pecado es como la lepra, que nosotros lo vemos tan feo, le tenemos miedo y entendemos que el pecado también viene a veces hasta como castigo y lo estamos viendo inverso. El pecado no es una consecuencia solamente, el pecado también es una acción que me va a traer consecuencias, aunque es la consecuencia
de la desobediencia, que ya es pecado per se. Pero a lo que yo me refiero es que a veces nos concentramos tanto en que alguien hace cosas tan difíciles, tan malas, que nos olvidamos de que ese alguien necesita esperanza, necesita aliento, necesita que le toca, que toquen su corazón, que toquen lo que nadie se atreve a tocar, así como Jesús. Cuando nosotros tengamos una actitud como esa hacia los pecadores, que es la que nosotros quisiéramos que tengan con nosotros cuando nosotros somos los que pecamos, las cosas van a ser diferentes. Las cosas van a ser diferentes. Yo recuerdo y siempre he contado la historia de que hace muchos años yo estaba en un programa evangelístico para jóvenes. De eso probablemente haga unos, qué sé yo, 17, 18 años. Y un joven allí se me acercó, y cuando esa persona se me acercó al final, yo no era en una iglesia, yo estaba invitado en un lugar, era en un club público. Los miembros de iglesia inmediatamente me rodearon cuando él se acercó, porque ellos entendieron que este muchacho fue para hacer alguna maldad, para asaltarme o para amenazarme o para hacer algo. Me rodearon y me dijeron, y le dijeron así abiertamente al muchacho: el pastor no va a hablar solo con usted, usted está loco, no va a hablar solo con usted, no va a hablar solo con usted, tiene que hablar delante de nosotros. Y fue una presión, y ese muchacho lo que quería era precisamente entregarse al Señor. Pero él quería hablar conmigo, contarme su historia, decirme qué había pasado. Y la verdad que los hermanitos tenían razón. Ese muchacho era la zozobra de ese barrio. Era el delincuente más reconocido de allí. Y había estado preso muchas veces. Era un paria de la sociedad. Era alguien que no tenía escrúpulos, era alguien que había hecho cosas horribles, horrendas, cosas que decirlas dan asco y dan rechazo inmediatamente. Cuando él me contó después, porque yo le, le, le permití que hablara solo conmigo, le dije a los hermanos que me dieran la oportunidad de hablar con él. Cuando él me contó su vida, parecía algo, eh, una de lo que este joven había vivido, las cosas que había hecho, la experiencia que había tenido en las cárceles y todas estas cosas. Y ese muchacho ahí mismo me dijo: pastor, yo quiero que usted me bautice. Yo pasó algo, le pasó algo extraordinario, él entendió que Dios lo estaba llamando. Y entonces alguien lo escuchó porque andaban cerca por ahí los hermanitos. Y ahí mismo intervinieron los hermanitos también. Repito, con buena intención, protegiendo a la iglesia, protegiendo al pastor. Dijeron: mire, no se puede bautizar. Ese muchacho es un delincuente, de la noche a la mañana no puede bautizar. Y entonces yo le dije: está bien, si ustedes quieren no lo acepten en la iglesia de ustedes, pero yo lo voy a llevar a otra iglesia y yo lo bautizo, donde sea. Yo no más necesito agua para bautizarlo. Y déjenme decirles que a base de mucha presión, y el muchacho realmente compungido, tocado por el Señor, eh, el muchacho se bautizó. Años después, qué sé yo, 3, 4 años después de eso, yo lo volví a ver en una reunión de líderes de la iglesia. Al joven convertido al Señor y siendo el director de jóvenes de esa iglesia, anciano de esa iglesia, predicador, evangelista, un hombre tocado por Dios y un hombre transformado por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a ver más allá del pecado, de la lepra. Nosotros tenemos que aprender que Dios puede llegar donde nadie puede llegar. Y a veces a nosotros se nos hace difícil poder comprender cómo alguien que ha cometido tantos errores en la vida, alguien que haya hecho tanto mal, alguien que haya hecho tantas cosas horrendas, pueda de repente, en un instante, ser transformado. Y a veces decimos:
Después que hizo todo lo que hizo, ahora quiere venir a entregarse al Señor y ahora quiere venir a borrar todo su pasado. Nosotros no lo podemos borrar, pero Dios lo borra todo. Nuestro pasado, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras caídas. El Señor lo dice tan bonito cuando dice, yo voy a agarrar tus pecados y lo voy a tirar al fondo del mar. Pero no, ¿para qué lo voy a tirar ahí? Dice, para no acordarme más de ellos. Ya no me voy a acordar más. El Señor borra, el Señor limpia, el Señor toca donde nadie puede tocar. Allí entra el Señor. Allí el Señor cambia la vida. Y la iglesia tiene que aprender eso. La iglesia tiene que aprender a levantar a los pecadores. No solo a empujarlos, no solo a castigarlos, no solo a mostrarles las debilidades y las caídas. Nosotros tenemos que aprender a ir a donde está el pecado. Jesús no se cerró en el templo de Jerusalén como los sacerdotes. Jesús no se creó una capilla para que la gente fuera donde él. Jesús no aceptó la propuesta de Pedro de que hicieran enramadas en el día de la transfiguración. Jesús fue a los barrios más humildes, a los barrios más malos. Jesús fue a donde estaban los delincuentes, donde estaban las prostitutas, donde estaban los ladrones. Jesús fue donde estaban los pecadores más rechazados de su tiempo. Y a todos los levantó, les dio esperanza, los sanó, los curó y tocó lo que nadie toca. Así que si yo estoy hablando hoy para alguien que se siente muy pecador, para alguien que cometió un error grave que no se ha perdonado todavía, para alguien que ha tropezado tantas veces que cree que no tiene esperanza, para alguien que ha resbalado una y otra vez, yo quiero decirte que hoy tú puedes llenarte de esperanza porque Jesús va a tocar lo que nadie se atreve a tocar. Jesús puede llegar a lo más profundo de tu corazón y puede quitar tu lepra para siempre. Pero el problema de Jesús más grande no es la lepra, porque Jesús puede hacer eso en un momento. Lo más importante para Jesús eres tú, no es tu pecado. Jesús no está concentrado en lo malo que tú eres. Jesús está concentrado en lo bueno que tú puedes llegar a ser. Jesús no está viendo cuán sucio tú estás. Jesús está viendo cuán limpio tú puedes ser hoy. Sin importar dónde estés, lo que seas, lo que hayas hecho, lo que pienses hacer, las veces que te has levantado y tantas veces que te has caído, lo que Jesús se fija hoy no es en cuánta lepra tiene tu cuerpo. Te repito, Jesús lo perdona en un momento, en un instante, lo tira al fondo del mar, nunca más se acuerda de ello. Jesús lo que quiere es salvarte a ti. Tú eres lo más importante, no tu pecado, no tu condición, no tus problemas. Eres tú lo más importante. Todo lo demás, como dijo el leproso, si tú quieres, lo puedes quitar. Y Jesús le dijo, sí, es verdad, yo quiero quitarlo. Pero lo más importante eres tú. Y si tú también te toca ayudar a otros, míralos a través de los ojos de Jesús también. A veces, yo recuerdo una vez, la única vez que, no, creo que he ido 2 veces a una cárcel dominicana a predicar. Y una vez yo fui a una cárcel a predicar un sábado, me invitaron. Y cuando terminé de predicar, una persona se me acercó y me dijo, ¿usted cree que yo pueda tener esperanza? Y todo, yo como que automáticamente le respondí, claro que sí, todo el mundo tiene esperanza. Pero cuando él me contó su historia, eh, me dio terror escucharlo también, porque el tipo había matado a su esposa delante de sus hijos. Era un criminal, era un hombre sin escrúpulos, había hecho cosas horrendas, pero él quería seguir a Jesús. Y yo no era pastor de ese lugar, pero había un pastor que atendía una iglesia en esa cárcel y ese hombre se bautizó. Posteriormente se entregó a Jesús y llegó a ser dirigente. No sé en qué paró eso ahí, pero llegó a ser uno de los líderes de la iglesia después de haber cometido horrendas cosas. Pero una de las cosas que le dije a él, mira, humanamente yo creo que tú no tienes perdón, pero Dios ve más allá donde el ser humano puede ver. Dios va mucho más allá, mucho más profundo y Dios cambia vida y Dios transforma los corazones.
Ese hombre estaba llorando, arrepentido, eh, cargado de su pecado. Y aparentemente el Señor cambió su corazón, le hizo entender que el amor del cielo es infinito y que puede cambiar las vidas. Así que he aprendido en el paso del tiempo con las iglesias, predicando, hablando con la gente, que hay esperanza para todo aquel que se acerca al Señor. A veces uno mismo siente como que, caramba, ¿cómo es posible que eso esté ocurriéndole a un ser humano? Pero aún allí, en el momento más difícil, en la situación más complicada, la persona más confundida, perdida, tiene esperanza. El Señor quiere, el Señor puede. Lo que nosotros tenemos que aprender a derribar los prejuicios. Y, número uno, si yo soy el pecador, acercarme con confianza al Señor y el Señor me va a sanar. Número dos, si es que yo voy a ayudar a alguien, también romper esos prejuicios y permitir que una persona ayudara a esa persona a llevarlo a los pies de Jesús. Así que no importa la condición en que estés, la condición en que te sientas hoy, el Señor puede cambiar tu vida y puede darle sentido a lo que tú creas que no tiene nada de sentido, porque Jesús toca lo que nadie toca. Si tú eres esa persona que quieres hoy que el Señor Jesús sane tu lepra, que el Señor Jesús limpie tu corazón, o que el Señor te ayude a mirar a los demás como Él los mira, yo te pido que ahí donde estés, le pidas al Señor que te ayude, le pidas al Señor que te levante, le pidas al Señor que te sane, que te limpie la lepra, que te pueda proyectar para salvación y vida eterna, que te enseñe a no enfocarte en tus problemas, sino enfocarte en Él, porque Él tampoco, su principal foco no son los problemas tuyos, ni es tu pecado. Para Él es que hay gente que no ha entendido esto bien todavía, pero lo voy a decir, es que los pecados tuyos ya fueron perdonados todos en la cruz del Calvario. Lo que Jesús hace ahora es perdonar al pecador, pero el pecado ya fue pagado, 100%, 100%. Por eso, ahora lo único que hace falta es que yo acepte el perdón. Eh, no es que mi pecado que voy a cometer mañana es a ver si se puede, a ver si todavía queda gracia. No, no, es que todos los pecados han sido perdonados. El Señor pagó el precio del pecado. Ahora lo que necesitan ser perdonados son los pecadores, los que tienen que aprender a aceptar lo que Jesús ha hecho. Por eso te invito hoy a aceptar la obra que Él ha hecho y a aceptar que tu pecado ya fue perdonado, que Jesús te ama, que Él toca lo que nadie toca y te levanta para que nadie más te haga caer. Si tú quieres eso, te invito a orar en este momento. Querido Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu bendición. En este momento pongo esta iglesia en tus manos, todo el que me escucha, hoy que tu Espíritu Santo pueda llegar a ellos, pueda tocarlos, pueda librarlos, pueda, Señor, llenarlos de esperanza y que si hay alguien que esté sufriendo las consecuencias del pecado, hoy el Señor pueda librarlos, hoy el Señor pueda romper sus cadenas. Si hay alguien que está lidiando con otra persona que tiene graves pecados, dale sabiduría para que lo haga correctamente y permite, Señor, que todos nos miremos unos a otros como tú nos miras y que tú nos ayudes a concentrarnos en ti más que en nuestros problemas y nuestros pecados. Gracias, Señor, por todo. Y te pido que tu bendición y tu alcance espiritual pueda quedar en esta iglesia hoy y siempre, en el nombre de Jesús.